Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Hay sitios donde la frontera entre lo que conocemos y lo desconocido se vuelve tan delgada que casi se puede atravesar con la mano. Los cementerios son uno de esos lugares. No importa cuánto tratemos de convencernos de que solo son terrenos con piedras y nombres grabados, siempre hay algo más, algo que nos observa desde las sombras entre las tumbas, algo que susurra nuestro nombre cuando el viento sopla entre los árboles viejos. Esta historia que voy a contarles no es ficción. Ojalá lo fuera. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Trabajo como guardia de seguridad nocturno. Y durante los últimos 5 años mi trabajo ha sido cuidar el cementerio de San Patricio, uno de los más antiguos de la ciudad. Todo comenzó hace 3 meses, en una noche de octubre particularmente fría. Era martes, lo recuerdo perfectamente porque siempre odié los martes. Hay algo malo en los martes, algo que no puedo explicar pero que siempre he sentido desde niño. Esa noche, como todas las demás, llegué a las 10 de la noche para comenzar mi ronda. El cementerio cierra a las 6 de la tarde, pero yo debo quedarme hasta las 6 de la mañana para asegurarme de que nadie entre a hacer travesuras o a robar las flores y adornos de las tumbas. La caseta de vigilancia está justo en la entrada principal. Es pequeña, pero tiene todo lo que necesito. Una silla, un escritorio, una cafetera vieja y una radio que casi nunca funciona bien. Desde ahí puedo ver la mayor parte del cementerio gracias a las lámparas que iluminan los senderos principales. Pero hay zonas, especialmente hacia el fondo donde están las tumbas más antiguas, que siempre quedan en penumbra. Esa noche todo parecía normal al principio. Hice mi primera ronda a las 11, caminando por los senderos de concreto con mi linterna en la mano. El aire estaba quieto, sin viento, y mis pasos sonaban más fuerte de lo usual sobre el pavimento. Revisé las puertas del panteón familiar de los Vázquez, que siempre se abren solas por alguna razón, y me aseguré de que las flores recién puestas siguieran en su lugar. Fue cuando regresaba a la caseta que lo escuché por primera vez. Un sonido suave, casi como un gemido, que venía de la sección más vieja del cementerio. Me detuve y presté atención, pensando que tal vez era un gato lastimado o algún animal que había entrado entre las rejas. Pero el sonido se repitió, y esta vez pude escuchar algo que me heló la sangre. Sonaba como si alguien estuviera llorando. Dirigí la luz de mi linterna hacia esa dirección, pero solo pude ver las siluetas de las lápidas viejas y algunos árboles que habían crecido entre las tumbas durante décadas. El llanto se detuvo de inmediato, como si quien fuera que estuviera ahí se hubiera dado cuenta de que lo estaba escuchando. Regresé a la caseta más rápido de lo normal. No corrí, pero caminé con pasos largos y firmes, tratando de no parecer nervioso por si alguien me estaba observando. Una vez adentro, me serví una taza de café y traté de concentrarme en el crucigrama del periódico que había traído. Pero no podía dejar de mirar hacia la ventana que daba al cementerio. A la 1 de la madrugada volví a escucharlo. Esta vez el llanto era más claro, más fuerte, y venía definitivamente de la sección antigua. Me quedé sentado, con las manos sudorosas alrededor de la taza de café, debatiendo si debería ir a investigar o no. Parte de mí sabía que era mi trabajo, que si había alguien ahí adentro necesitaba sacarlo. Pero otra parte, la parte que recordaba todas las historias extrañas que me habían contado los otros guardias que trabajaron aquí antes que yo, me decía que me quedara exactamente donde estaba. El llanto continuó durante casi 10 minutos. Era un sonido desgarrador, como el de alguien que ha perdido todo lo que amaba en el mundo. Y lo más extraño era que parecía moverse. Primero venía de un lado, luego del otro, como si quien lloraba estuviera caminando entre las tumbas. Cuando finalmente se detuvo, ya eran casi las 2 de la madrugada. El silencio que siguió fue aún peor que el llanto. Era un silencio pesado, denso, como si todo el cementerio estuviera conteniendo la respiración. Ni siquiera se escuchaban los grillos o los sonidos usuales de la noche. Fue entonces cuando vi la luz. Era una luz suave, casi azulada,
que se movía lentamente entre las tumbas de la sección antigua. Al principio pensé que era alguien con una linterna, tal vez algún familiar que había entrado sin permiso para visitar a un ser querido. Pero mientras la observaba desde la ventana de la caseta, me di cuenta de que esta luz era diferente. No alumbraba hacia adelante como una linterna normal, sino que parecía brillar desde adentro, como si fuera una bombilla flotando en el aire. Me acerqué más a la ventana, tratando de ver mejor. La luz se movía despacio, con un patrón extraño, como si estuviera siguiendo los senderos entre las lápidas. Pero lo que más me asustó fue darme cuenta de que no había nadie cargándola. La luz simplemente flotaba a unos 2 metros del suelo, moviéndose sola. Tomé mi linterna más potente y salí de la caseta. No porque fuera valiente, sino porque sabía que si no investigaba, nunca podría dormir tranquilo. Además, pensé que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. 5 años trabajando de noche pueden hacer cosas extrañas con la vista de una persona. Mientras caminaba hacia la sección antigua, la luz desapareció. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado en medio del sendero, alumbrando con mi linterna hacia todos lados, pero no encontré nada fuera de lo normal. Solo las tumbas silenciosas y los árboles que se mecían levemente con la brisa que había comenzado a soplar. Fue cuando estaba regresando a la caseta que escuché los pasos. Eran pasos lentos, pesados, como los de alguien que camina con mucho cansancio. Venían de atrás de mí, del mismo lugar donde había visto la luz. Me detuve y giré rápidamente, iluminando con mi linterna hacia esa dirección. No había nadie, pero los pasos continuaron. Pude escucharlos claramente. Paso, pausa, paso, pausa, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el pavimento. El sonido se acercaba cada vez más. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y mis manos temblaron tanto que la luz de la linterna se movía de un lado a otro. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Sentí una presencia, algo frío que me hizo poner la piel de gallina en todo el cuerpo. Era como estar parado junto a un refrigerador abierto, pero el frío venía de todas partes. No me atreví a voltear. No sé por qué, pero algo en mi interior me gritaba que no debía mirar hacia atrás. Permanecí inmóvil durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. El frío poco a poco se fue alejando, y eventualmente dejé de sentir esa presencia detrás de mí. Cuando finalmente me armé de valor para voltear, no había nada más que el sendero vacío y las sombras de las tumbas. Corrí de regreso a la caseta. Esta vez sí corrí, sin importarme si parecía un cobarde. Una vez adentro, cerré la puerta con seguro y me senté en mi silla, tratando de controlar mi respiración. Mis manos seguían temblando mientras me servía otro café, derramando un poco sobre el escritorio. El resto de la noche pasó sin más incidentes, pero no pude dormir ni un segundo. Me quedé despierto hasta que llegó mi relevo a las 6 de la mañana, mirando constantemente por la ventana, esperando ver esa luz azul otra vez. Al día siguiente traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Llevaba demasiado tiempo trabajando solo en ese lugar, y era natural que mi mente comenzara a jugarme trucos, pero en el fondo sabía que lo que había experimentado era real, demasiado real. La segunda noche decidí llevar conmigo una pequeña cámara de video que tenía en casa. Pensé que si algo extraño volvía a pasar, al menos tendría pruebas. También llevé una radio portátil para mantenerme acompañado, aunque la señal siempre era mala en el cementerio. Todo estuvo tranquilo hasta las 12:30. Estaba escribiendo en el registro de la guardia cuando escuché que alguien tocaba la puerta principal del cementerio. Eran 3 golpes lentos y fuertes. Miré hacia la entrada, pero desde la caseta solo podía ver las rejas principales, no quién estaba del otro lado. Me acerqué caminando despacio, con la linterna en una mano y las llaves en la otra. Cuando llegué a la puerta, no había nadie. Revisé hacia ambos lados de la calle, pero estaba completamente vacía. Era extraño, porque los golpes habían sonado muy claros y fuertes, como si alguien hubiera usado ambas manos para tocar.
Estaba cerrando el candado nuevamente cuando escuché una voz. Roberto. Alguien había dicho mi nombre. Una voz suave, casi susurrada, que venía de adentro del cementerio. Me di la vuelta lentamente, alumbrando con mi linterna hacia los senderos. La voz se había escuchado muy cerca, como si alguien estuviera parado a solo unos metros de distancia. Roberto, ven acá. Esta vez la voz sonaba más lejos, hacia la sección antigua donde había visto la luz la noche anterior. Era una voz de mujer, joven, con un tono muy triste. Sonaba como si estuviera llorando mientras hablaba. No fui. Esta vez no iba a caer en la curiosidad. Regresé a la caseta tan rápido como pude y me encerré adentro. Pero la voz continuó llamándome toda la noche, cada 15 o 20 minutos, siempre desde diferentes partes del cementerio. Al amanecer, cuando mi relevo llegó, le pregunté si había escuchado algo extraño las noches anteriores cuando él trabajaba. Me miró de una manera rara y me dijo que el cementerio siempre había sido un lugar tranquilo. Pero noté algo en sus ojos, como si estuviera ocultando algo, como si él también hubiera visto cosas que no podía explicar. Esa mañana, antes de irme a casa, decidí investigar un poco sobre la historia del cementerio. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre San Patricio. Lo que encontré me puso los pelos de punta. Resulta que hace casi 50 años, una joven llamada Elena Santibáñez había desaparecido una noche mientras visitaba la tumba de su hermano menor. La habían encontrado 3 días después en la sección antigua del cementerio, sentada contra una lápida, con la mirada perdida y sin poder hablar. Los médicos dijeron que había sufrido una crisis nerviosa muy severa. Cuando finalmente pudo hablar, semanas después, Elena insistía en que había visto a su hermano muerto caminando entre las tumbas. Decía que él la había llamado por su nombre y le había pedido que se quedara con él para siempre. Nadie le creyó. La internaron en un hospital psiquiátrico donde pasó el resto de su vida, repitiendo siempre la misma historia. Elena había muerto hace apenas 5 años. Estaba enterrada en la sección antigua del cementerio. Esa información me inquietó tanto que consideré renunciar a mi trabajo. Pero necesitaba el dinero. Y además, una parte de mí quería saber qué era lo que realmente estaba pasando en ese lugar. Tal vez fue un error. Tal vez debería haber renunciado y buscar trabajo en cualquier otro lado. La tercera noche llevé conmigo una cámara más grande y también una grabadora de audio. Si algo iba a pasar, esta vez tendría pruebas que nadie podría negar. También llamé a mi hermano menor, Luis, y le conté lo que había estado viviendo. Se rió de mí al principio, pero cuando insistí en que era cierto, se ofreció a acompañarme esa noche. Luis llegó a las 11:30. Es 5 años menor que yo, pero siempre ha sido más valiente. Cuando éramos niños, él era el que exploraba las casas abandonadas mientras yo me quedaba afuera haciendo guardia. Pensé que con su compañía me sentiría más seguro. Le mostré el cementerio desde la ventana de la caseta y le expliqué dónde había visto la luz y desde dónde venían las voces. Se veía escéptico, pero mantuvo la mente abierta. Preparamos las cámaras y las colocamos en puntos estratégicos donde pudiéramos grabar cualquier actividad extraña. A las 12:15 comenzó todo otra vez. Primero fue el llanto. Esta vez Luis también lo escuchó, y vi cómo su expresión cambió de diversión a preocupación. El sonido era aún más claro que las noches anteriores, y parecía venir de múltiples direcciones al mismo tiempo. Era como si hubiera varias personas llorando en diferentes partes del cementerio. Luego aparecieron las luces. No era solo una luz como la primera noche. Esta vez eran 3, todas de ese mismo color azul pálido, moviéndose lentamente entre las tumbas. Luis y yo las vimos claramente desde la ventana. No había forma de negar que estaban ahí, flotando en el aire sin ningún soporte visible. «Dios mío», susurró Luis y su voz temblaba. «¿Qué es eso?». No tuve tiempo de responder porque en ese momento escuchamos los pasos. Muchos pasos, como si un grupo de personas estuviera caminando por los senderos del cementerio. Pero no había nadie visible, solo el sonido de pisadas sobre el concreto, acercándose cada vez más a la caseta. Las luces comenzaron a moverse más rápido, haciendo círculos entre las tumbas,
como si estuvieran bailando. Y entonces escuchamos las voces. Eran múltiples voces, hombres y mujeres de diferentes edades, todas susurrando nombres. Algunos nombres los pude reconocer: Roberto, Luis, Elena, Carmen, Francisco. Otros no los entendí bien porque se mezclaban unos con otros, creando un murmullo constante que llenaba todo el aire. Luis agarró mi brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. «Roberto, vámonos de aquí ahora mismo», me dijo, pero yo estaba paralizado viendo las luces que ahora se acercaban hacia la caseta. Una de las luces se detuvo justo frente a la ventana. Por un momento, pude ver algo adentro de esa luz azul. Era la silueta de una mujer joven con el cabello largo y un vestido que parecía estar hecho de niebla. Sus ojos brillaban con la misma luz azul, y cuando me miró, sentí como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. Movió los labios, y aunque no hice ningún sonido audible, pude entender perfectamente lo que estaba diciendo. «Acompáñame». La ventana comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando sobre el vidrio desde afuera. Pero la respiración venía de adentro de la caseta, de donde estábamos Luis y yo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto frío y húmedo. Luis tiró de mí hacia la puerta trasera de la caseta. «Vámonos ya», gritó. Pero cuando intentamos abrir la puerta, no se movía. Estaba cerrada, aunque no recordaba haberla cerrado con llave. Las otras dos luces se unieron a la primera, y ahora las tres estaban flotando alrededor de la caseta. El murmullo de voces se hizo más fuerte, y entre ellas pude escuchar claramente la voz de Elena, la misma que había estado llamando mi nombre las noches anteriores. «Roberto», decía, «ya es hora de que vengas con nosotros. Ya es hora de que te quedes para siempre». La puerta principal, la que daba al cementerio, se abrió lentamente por sí sola. Un viento helado entró a la caseta, trayendo consigo un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con flores marchitas. Las luces azules entraron flotando, y ahora podía ver claramente las figuras que estaban adentro de cada una de ellas. Eran personas, pero no estaban completamente formadas. Sus cuerpos parecían hechos de niebla, y sus rostros cambiaban constantemente, como si no pudieran decidir qué apariencia tener. Luis gritó y trató de empujar una de las luces, pero su mano pasó a través de ella como si fuera vapor. La figura dentro de la luz lo miró y sonrió con una sonrisa que era demasiado ancha para su cara. «No pueden escapar», dijo Elena, su voz ahora clara y fuerte, llenando toda la caseta. «Nadie que trabaje aquí puede escapar. Todos se quedan con nosotros eventualmente». Fue entonces cuando entendí la verdad horrible. Los otros guardias que habían trabajado aquí antes que yo, los que habían renunciado súbitamente sin dar explicaciones, no se habían ido por voluntad propia, habían sido llevados. Y los que decían haber renunciado, probablemente nunca habían salido realmente del cementerio. Una de las figuras se acercó a Luis. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme de guardia de seguridad igual al mío. Lo reconocí por las fotos que había visto en los archivos del trabajo. Era Joaquín Mendoza, el guardia que había trabajado aquí hace 2 años, el que supuestamente había renunciado para irse a vivir con su familia a otro estado. «Yo pensé igual que ustedes», dijo Joaquín con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Pensé que podía irme cuando quisiera, pero este lugar no te deja ir una vez que has visto lo que ustedes han visto». Las 3 luces comenzaron a girar alrededor de nosotros, cada vez más rápido. El aire dentro de la caseta se volvió tan frío que podía ver mi propio aliento. Luis se había quedado inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a Elena que flotaba justo frente a él. «Es más fácil si no se resisten», dijo ella, extendiendo una mano hecha de niebla hacia mi hermano. «El dolor solo dura un momento, y después ya no sienten nada. Después, solo hay paz». Traté de mover a Luis, de sacarlo de ahí, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera hundido en cemento hasta las rodillas. Mis brazos se sentían pesados, como si alguien hubiera atado pesas a mis muñecas. Elena tocó la frente de Luis con su dedo nebuloso, y mi hermano se desplomó al suelo. Seguía respirando, pero sus ojos se habían puesto blancos como si ya no hubiera nadie adentro de su cuerpo.
Ahora te toca a ti, Roberto, me dijo girando hacia mí. Su rostro había cambiado. Ya no era la cara de una joven triste. Ahora era algo horrible, con ojos que eran hoyos negros y una boca llena de dientes que parecían cristales rotos. Sentí su mano fría tocando mi cara, y de inmediato todo mi cuerpo se entumió. Era como si me hubieran inyectado anestesia directamente en las venas. No podía mover ni un músculo, pero podía ver y escuchar todo perfectamente. «Bienvenido a casa», susurró Elena, y las otras figuras se rieron con voces que sonaban como vidrio quebrándose. Lo último que recuerdo claramente fue la sensación de estar flotando, de que mi cuerpo se volvía ligero como el humo. Después, todo se volvió azul. Ese mismo azul pálido de las luces que había visto las primeras noches. Han pasado semanas desde entonces, o tal vez meses. Es difícil saber el tiempo aquí. Luis y yo somos parte del cementerio ahora. Flotamos entre las tumbas todas las noches, junto con Elena y Joaquín, y todos los otros que han venido antes que nosotros. Durante el día descansamos en lugares que no puedo describir, lugares que están debajo de la tierra, pero que no son exactamente túneles. El nuevo guardia se llama Miguel. Es joven, tiene una familia, y está tratando de ahorrar dinero para la universidad de su hijo. Lo he estado observando desde que empezó a trabajar hace 3 semanas. Al principio pensé que tal vez podría advertirle, que tal vez podría hacer algo para salvarlo, pero ahora entiendo que eso es imposible. Elena me ha explicado las reglas. Una vez que alguien ve las luces, una vez que escucha las voces, ya es demasiado tarde. El cementerio lo reclama, y se convierte en parte de este lugar para siempre. Miguel ya comenzó a escuchar el llanto. Anoche lo vi asomarse por la ventana de la caseta, tratando de ver de dónde venía el sonido. Esta noche probablemente vea las luces, y en una semana, tal vez 2 si tiene suerte, estará flotando junto a nosotros. Elena dice que así ha sido siempre, y que así será siempre. El cementerio de San Patricio necesita guardias, y nosotros nos encargamos de que siempre los tenga. Es nuestro trabajo ahora, para toda la eternidad. Así que si alguna vez ven un anuncio de trabajo para guardia nocturno en un cementerio, especialmente si el pago es muy bueno y no piden muchos requisitos, no lo tomen. Busquen otro trabajo, cualquier otro trabajo, porque algunos lugares nunca te dejan ir una vez que entras. Y el cementerio de San Patricio es uno de ellos. La historia que acaban de escuchar es verdadera. Roberto Hernández Morales desapareció hace 6 meses, junto con su hermano Luis. La policía nunca encontró sus cuerpos. El cementerio sigue buscando guardias nocturnos, y las luces azules siguen apareciendo entre las tumbas todas las noches. ¿Alguna vez has sentido que un lugar está vivo, aunque debería estar en silencio? No hablo de un simple escalofrío, o de imaginar cosas en la oscuridad. Hablo de esa sensación que te aprieta el pecho, como si la tierra misma tuviera ojos y supiera quién eres. Eso fue lo que viví cuando empecé a trabajar en el cementerio del silencio. Un lugar viejo y olvidado donde los árboles parecen susurrar y las sombras nunca están quietas. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de las noches más aterradoras de mi vida. Un recuerdo que todavía me hace temblar. Todo empezó por un trabajo que nadie quería, pero que me llevó a descubrir algo que nunca debía haber visto. Era principios de marzo y yo estaba en las últimas. Había perdido mi trabajo en una tienda, y el dinero apenas me alcanzaba para la renta. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vi un anuncio pegado en un poste. Se necesita vigilante nocturno para el cementerio de El Silencio. Pago semanal sin experiencia. No sonaba como el mejor plan, pero no tenía muchas opciones. Llamé al número, y una voz seca me dijo que llegara al atardecer. «Trae una linterna buena y no hagas preguntas tontas», dijo el hombre. Pensé que era una forma de asustarme. Ojalá le hubiera hecho caso. Llegué al cementerio de El Silencio cuando el sol ya se estaba escondiendo. El lugar estaba al borde del pueblo, detrás de una reja oxidada y rodeado de árboles torcidos que parecían vivos. Las lápidas estaban desordenadas, algunas tan viejas que no se leían, otras rotas como si el tiempo las hubiera aplastado. La maleza cubría los caminos, y el aire olía a tierra húmeda y a algo ácido que no podía identificar.
La reja chirrió cuando la abrí, y un frío me recorrió la espalda. Aunque todavía no hacía tanto frío, el hombre que me contrató, don Eusebio, estaba esperándome junto a una caseta pequeña cerca de la entrada. Era flaco con el pelo blanco y unos ojos que no parpadeaban. Me dio una linterna pesada, un manojo de llaves y un cuaderno gastado. «Tu trabajo es sencillo, Sofía», dijo con voz baja. «Camina por el cementerio, asegúrate de que no entre nadie y cierra al amanecer, pero no te acerques al sector viejo, el que está junto a la cruz de piedra. Ese lugar no es para ti». Le pregunté por qué, pero solo negó con la cabeza y se fue, dejándome sola con el ruido de sus pasos en la grava. Mi turno empezó a las 9. Cerré la reja después de que don Eusebio se fue y comencé a caminar por los senderos, con la linterna alumbrando las lápidas. El cementerio era más grande de lo que parecía, con caminos que se retorcían como si no quisieran ser encontrados. El silencio era pesado, solo roto por mis pasos y el crujido de las hojas secas. Intenté no ponerme nerviosa, tarareando una canción para espantar el miedo, pero cada sombra me hacía saltar, y las lápidas parecían mirarme al pasar. Cerca de la medianoche escuché algo raro, un golpeteo suave, como si alguien tocara madera con los dedos. Venía del sector viejo, justo donde don Eusebio me había dicho que no fuera. Me quedé quieta apretando la linterna y escuché con atención. El golpeteo paró, luego volvió, lento y constante. Me dije que era un animal, tal vez un pájaro o una rata, pero mi estómago se apretó. Di unos pasos hacia el sonido, pero recordé la advertencia. La cruz de piedra estaba por ahí, una figura alta y gastada que había visto al llegar. El golpeteo se mezcló con un susurro tan bajo que pensé que lo había imaginado. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero no entendía las palabras. Mi piel se erizó y giré la linterna a mi alrededor, pero no había nada, solo lápidas, sombras y los árboles moviéndose con el viento. Los susurros se hicieron más fuertes como un murmullo que venía de la tierra. Retrocedí con los pies pesados y corrí a la caseta. Me senté ahí con la puerta entreabierta y escribí en el cuaderno. Escuché golpes y susurros en el sector viejo. Seguro es nada, pero no me lo creía. Pasé el resto de la noche en la caseta, sobresaltándome con cada ruido. Los susurros se desvanecían por momentos, pero el golpeteo seguía, siempre desde el mismo lugar. Mantuve la linterna encendida apuntando a la puerta, como si eso pudiera protegerme. Cuando el cielo empezó a aclarar, los sonidos pararon, y el cementerio parecía casi normal, bajo la luz gris del amanecer. Don Eusebio llegó para reemplazarme, y le conté lo que había oído. No pareció sorprendido, solo cansado. «No te acerques a la cruz de piedra, Sofía», dijo con voz cortante. «Hay cosas que no necesitas saber». Caminé de vuelta a mi cuarto, agotada pero inquieta. Los golpes, los susurros, las advertencias de don Eusebio, todo me daba vueltas. Sabía que debía renunciar, buscar otro trabajo, pero necesitaba el dinero, y una parte de mí quería saber qué pasaba. ¿Qué había en el sector viejo? ¿Por qué don Eusebio estaba tan nervioso? Decidí que la próxima noche me acercaría a la cruz de piedra, solo para mirar. No sabía que esa decisión me iba a llevar al secreto más oscuro del silencio. No podía dejar de pensar en los susurros y los golpes, todo el día. Mientras intentaba dormir en mi cuarto, esos sonidos se repetían en mi cabeza, como si el cementerio me hubiera seguido. Las palabras de don Eusebio, «Hay cosas que no necesitas saber», me daban vueltas, pero en lugar de alejarme, me hacían querer entender. ¿Qué había en el sector viejo que lo ponía tan nervioso? ¿Por qué la cruz de piedra era tan importante? Decidí que en mi segundo turno me acercaría a ese lugar. No iba a tocar nada, solo mirar. Pero algo en mi corazón me decía que no iba a ser tan sencillo. Llegué al cementerio al anochecer, con la mochila cargada, la linterna de siempre, una extra por si acaso, el cuaderno y una botella de agua. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y el aire se sentía más pesado que la noche anterior. Don Eusebio estaba en la caseta revisando unas herramientas. Cuando me vio, frunció el ceño. «No hagas tonterías, Sofía», dijo sin levantar la vista. «Mantente en los caminos principales». Asentí, pero no dije nada. No quería prometer algo que no iba a cumplir. Cuando se fue, cerré la reja y empecé a caminar. El cementerio estaba igual de silencioso, pero ahora cada crujido de las ramas me ponía los nervios de punta. Intenté quedarme en la parte nueva, donde las lápidas eran más ordenadas, pero mis ojos seguían yendo hacia el sector viejo.
La cruz de piedra se veía a lo lejos, alta y oscura, como si marcara el límite de algo prohibido. Los susurros volvieron, suaves al principio viniendo de esa dirección. Esta vez no sonaban como un lamento, sino como si me llamaran, diciendo palabras que no podía entender. Me detuve a unos metros del sector viejo. Las lápidas ahí eran diferentes, más antiguas, cubiertas de musgo y tan gastadas que parecían derretirse en la tierra. Algunas estaban rotas y otras tenían símbolos extraños tallados, como círculos y líneas torcidas. La cruz de piedra estaba en el centro, rodeada de tumbas que parecían más hundidas, como si el suelo las estuviera tragando. Apunté la linterna hacia una lápida, pero no había nombres, solo esos símbolos que me daban escalofríos. El aire era más frío aquí, y mi aliento se volvía nubes que desaparecían rápido. Entonces escuché el golpeteo otra vez, más claro que la noche anterior. Venía de una tumba cerca de la cruz, un sonido lento, como si alguien tocara desde dentro. Mi corazón se aceleró y di un paso atrás, pero los susurros me detuvieron. «¡Ven! ¡Ven!», decían, tan claros que parecía que alguien estaba a mi lado. La linterna temblaba en mi mano y el haz de luz se clavó en la tumba. Por un momento creí ver la tierra moverse, como si algo empujara desde abajo. Me quedé congelada, con el cuerpo gritándome que corriera, pero mis pies no se movían. De repente la linterna parpadeó y se apagó. La golpeé contra mi mano, pero no volvió a encender. La oscuridad me envolvió, y los susurros se hicieron más fuertes, como un coro que venía de todas partes. Saqué la linterna extra, pero antes de encenderla, vi algo en la penumbra. Una sombra alta y delgada, parada junto a la cruz de piedra. No tenía cara, pero sentía que me miraba. Levantó una mano, lenta como si me señalara. Encendí la linterna con dedos temblorosos, y la sombra desapareció, pero el golpeteo seguía, ahora más rápido, como si estuviera desesperado. Corrí hacia la caseta, tropezando con las raíces y las lápidas. Me encerré ahí, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. Escribí en el cuaderno con la mano temblando. Vi una sombra junto a la cruz. Los golpes no paran. Intenté calmarme tomando sorbos de agua, pero los susurros seguían, ahora dentro de mi cabeza repitiendo «ven, ven», como una orden. No quería volver al sector viejo, pero tampoco podía quedarme sentada, ignorando lo que había visto. Decidí caminar por otra parte del cementerio, lejos de la cruz. Mientras pasaba por las lápidas, noté algo extraño. En una tumba, había un collar pequeño medio enterrado en la tierra. Lo recogí con cuidado y lo miré bajo la linterna. Era de plata, con un colgante en forma de corazón. No sabía por qué, pero sentí que no debía estar ahí, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Lo guardé en mi mochila con un nudo en el estómago. Más adelante encontré una flor fresca, una rosa roja colocada en una lápida sin nombre. Nadie había entrado al cementerio esa noche. Entonces, ¿quién la puso? El resto del turno lo pasé en la caseta sin moverme. Los susurros se desvanecieron, pero el golpeteo seguía, como un reloj que no paraba. Cuando llegó el amanecer, don Eusebio apareció para relevarme. Le mostré el collar y le conté lo de la sombra y los golpes. Su cara se puso blanca y me quitó el collar de las manos. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz temblorosa. Le dije la verdad y él negó con la cabeza. «No debiste tocar nada, Sofía. Esas tumbas del sector viejo no son como las demás. Llévalo de vuelta y no te acerques otra vez». Me fui al pueblo, agotada pero con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué era esa sombra? ¿Por qué los susurros me pedían que fuera? ¿Y de quién era el collar? Sabía que debía renunciar, pero no podía. El cementerio me tenía atrapada, y necesitaba saber la verdad. Planeé que la próxima noche, mi último turno de la semana, volvería al sector viejo. No para tocar nada, sino para entender qué estaba pasando. No sabía que esa decisión me iba a llevar al corazón de un secreto que el silencio había guardado por demasiado tiempo. No podía seguir ignorando lo que pasaba en el silencio. Los susurros, los golpes, la sombra junto a la cruz de piedra, todo me perseguía. Incluso en el día, cuando intentaba descansar, el collar que encontré y la advertencia de don Eusebio me quemaban en la mente. Sabía que debía dejar el trabajo, buscar algo más, pero el cementerio no me dejaba ir. Era como si me hubiera marcado, como si quisiera que descubriera su secreto. Decidí que mi último turno de la semana sería mi oportunidad de entender. Iba a volver al sector viejo, no para tocar nada, sino para mirar y escuchar.
pero algo en mi corazón me decía que no iba a salir de ahí sin respuestas, ni sin miedo. Llegué al cementerio al anochecer, con la mochila más pesada de lo normal. Llevaba las 2 linternas, pilas nuevas, el cuaderno, la botella de agua y una cuerda corta que metí por si acaso. Devolví el collar a la tumba donde lo había encontrado, como don Eusebio me pidió, pero no podía sacarme de la cabeza el colgante en forma de corazón. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el aire olía a lluvia, aunque no caía ni una gota. Don Eusebio ya se había ido cuando llegué, pero dejó una nota en la caseta. No vayas al sector viejo, Sofía. Última advertencia. La arrugué y la guardé en el bolsillo. No iba a detenerme ahora. Cerré la reja y caminé directo hacia el sector viejo sin darme tiempo para dudar. Las lápidas del camino parecían más torcidas, como si se inclinaran hacia mí. La cruz de piedra se alzaba al fondo, oscura y silenciosa, rodeada de tumbas que parecían respirar. Los susurros empezaron antes de que llegara, suaves pero claros, diciendo: «Mira, mira». En lugar de «ven», mi linterna alumbraba las lápidas, y los símbolos tallados parecían brillar, aunque no había luz que los reflejara. El golpeteo volvió, desde la misma tumba de antes, lento pero insistente, como si algo quisiera salir. Me detuve frente a la tumba, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. La tierra estaba suelta, como si alguien hubiera cavado y vuelto a cubrir. Apunté la linterna y por un segundo vi un movimiento. Un montículo de tierra se levantó, como si algo empujara desde abajo. Di un paso atrás con la respiración entrecortada, y los susurros se convirtieron en un grito: «Mira, mira». No podía moverme. Era como si la tumba me tuviera atrapada. Entonces la linterna parpadeó y en la penumbra vi la sombra otra vez. Estaba junto a la cruz, alta y sin forma. Pero ahora había más. Figuras delgadas, sin caras, saliendo de las otras tumbas, moviéndose como si flotaran. Solté un grito y corrí, pero tropecé con una raíz y caí de cara. La linterna rodó, y la luz se quedó apuntando a la tumba. Vi una mano salir de la tierra huesuda y gris, con dedos que arañaban el aire. Las sombras se acercaban, sus formas temblando como si no pertenecieran a este mundo. Me arrastré hacia atrás, buscando la linterna extra, pero los susurros ahora decían mi nombre: «Sofía. Mira, Sofía». Encendí la segunda linterna y las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. Estaban ahí, esperando, con los brazos extendidos hacia mí. Me levanté y corrí hacia la caseta, con las piernas temblando y el aire quemándome los pulmones. Las sombras me seguían, silenciosas, pero sentía su presencia, como un peso en la espalda. Llegué a la caseta y me encerré, empujando una mesa contra la puerta. Los susurros no paraban, ahora dentro de mi cabeza, repitiendo mi nombre una y otra vez. Escribí en el cuaderno, con la mano temblando tanto que las letras apenas se entendían. Las sombras están vivas. Salieron de las tumbas. No sabía qué hacer, solo me quedé ahí, con la linterna apuntando a la puerta, hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando amaneció, los susurros pararon y las sombras desaparecieron. Salí de la caseta con el cuerpo agotado y corrí hasta la reja. No esperé a don Eusebio. Dejé las llaves y la linterna en la caseta y caminé al pueblo sin mirar atrás. Esa misma mañana, empaqué mis cosas y me fui a otro pueblo, lo más lejos que pude. Nunca volví a el silencio, pero no pude dejarlo atrás del todo. El cuaderno sigue conmigo, y a veces, cuando estoy sola, escucho los susurros suaves, como si vinieran de la tierra. Antes de irme, busqué información sobre el cementerio en la biblioteca del pueblo. Encontré un libro viejo, escondido en un rincón, que hablaba del silencio. Decía que hace mucho tiempo, el pueblo había hecho un pacto con algo que vivía bajo las tumbas, algo que prometía cuidar el lugar a cambio de silencio. Las tumbas del sector viejo, las de la cruz de piedra, no eran para los muertos, sino para los que habían roto ese pacto, los que habían mirado lo que no debían. No sé si es verdad, pero mi nombre en esos susurros me hace pensar que yo también rompí algo al acercarme. Ahora evito los cementerios y los lugares oscuros, pero a veces, en la noche, cuando todo está quieto, siento que la tierra me llama. Cierro los ojos y trato de ignorarlo, pero los susurros siempre están ahí, esperando. No sé qué eran esas sombras ni por qué me pedían que mirara. Solo sé que el secreto del silencio sigue enterrado bajo la cruz de piedra, y que una parte de mí se quedó en ese cementerio, atrapada con las sombras que nunca descansan.
Hay lugares en este mundo que parecen estar marcados por algo que no podemos entender. Lugares donde el aire se siente más pesado, donde el silencio no es solo la ausencia de sonido, sino algo que te observa. Los cementerios son uno de esos lugares. No importa cuánto tratemos de convencernos de que son solo espacios donde descansan los que ya no están. Siempre hay algo más, algo que no podemos explicar pero que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Mi nombre es Carlos Mendoza Rivera. Tengo 35 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como cuidador nocturno en el cementerio de San Andrés desde hace 3 años. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, pero las cosas que he visto y vivido me han cambiado para siempre. Lo que voy a contarles no es una invención de mi mente. Es real, tan real como el frío que siento en las manos mientras escribo estas líneas. Todo comenzó en octubre del año pasado. Había estado trabajando en el cementerio sin mayores problemas. Mi trabajo consistía en hacer rondas cada 2 horas, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que nadie entrara después del horario permitido. Era un trabajo tranquilo, o eso creía yo. El cementerio de San Andrés es uno de los más antiguos de la ciudad. Tiene más de 150 años de historia y alberga a miles de personas que ya partieron. Es un lugar enorme, con pasillos que se pierden entre árboles viejos y tumbas de todas las épocas. Las primeras semanas fueron normales. Caminaba por los senderos con mi linterna, revisaba las puertas, me sentaba en la oficina a leer o a ver algo en mi teléfono. De vez en cuando escuchaba ruidos que pensaba eran gatos o perros callejeros que se metían a buscar refugio. Nunca me asusté realmente. Había crecido escuchando historias de fantasmas y aparecidos, pero nunca les di mucha importancia. Siempre pensé que eran cosas que la gente inventaba para asustarse a sí misma. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue una noche de martes. Era como las 3 de la madrugada y estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos pero constantes, como si alguien me estuviera siguiendo. Me detuve y volteé, pero no había nadie. Los pasos también se detuvieron. Pensé que había sido mi imaginación, así que continué caminando. Pero cuando empecé a caminar de nuevo, los pasos también regresaron. Esta vez no me detuve. Aceleré el paso y los pasos detrás de mí también se aceleraron. El corazón me empezó a latir muy rápido. Llegué corriendo hasta la oficina y cerré la puerta con llave. Me quedé ahí sentado, tratando de calmarme, diciéndome que había sido mi imaginación. Pero cuando miré por la ventana hacia el sendero por donde había venido, vi una sombra que se movía entre las tumbas. Una sombra que caminaba lentamente, como si supiera que yo la estaba viendo. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé en la oficina con todas las luces encendidas hasta que llegó la mañana. Cuando terminó mi turno, le conté a mi jefe lo que había pasado. Él se rió y me dijo que era normal sentirse nervioso al principio, que el cementerio por la noche podía jugar trucos a la mente de cualquiera. Me dijo que con el tiempo me acostumbraría y que no me preocupara, pero las cosas no mejoraron. La siguiente noche fue peor. Alrededor de las 2 de la mañana estaba en la oficina cuando escuché que alguien tocaba la puerta principal del cementerio. Eran golpes lentos y constantes. Mi trabajo incluía verificar si había emergencias, así que tomé mi linterna y fui a revisar. Cuando llegué a la puerta, los golpes se detuvieron. No había nadie afuera. La calle estaba completamente vacía y silenciosa. Regresé a la oficina pensando que había sido algún bromista, pero cuando estaba a medio camino, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez venían de adentro del cementerio. Alguien estaba golpeando algo desde el interior. El sonido venía de la sección más antigua, donde están las tumbas más viejas. Tomé mi linterna y me dirigí hacia allá, aunque cada paso me costaba más trabajo darlo. El sonido se hacía más fuerte mientras me acercaba. Era como si alguien estuviera golpeando una puerta de madera desde adentro. Cuando llegué al área, los golpes se detuvieron de inmediato. Todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Revisé las tumbas más cercanas con mi linterna, pero todo parecía estar en orden. Las lápidas estaban en su lugar. No había nada roto o fuera de lo normal, pero entonces vi algo que me heló la sangre. En una de las tumbas más viejas había marcas frescas en la tierra.
como si alguien hubiera estado arañando desde abajo hacia arriba. La tierra estaba removida y había pequeños surcos que bajaban desde la superficie hacia la tumba. Me acerqué más con la linterna temblando en mis manos. Las marcas eran profundas y largas, como las que harían unas uñas desesperadas por salir. Salí corriendo de ahí y no paré hasta llegar a la oficina. Le marqué inmediatamente a mi jefe, pero no me contestó. Eran las 3 de la mañana y probablemente estaba dormido. Pasé el resto de la noche encerrado, esperando a que llegara el amanecer. Cuando por fin salió el sol y llegó el personal de mantenimiento, fui con ellos a revisar la tumba. Para mi sorpresa, la tierra estaba perfectamente aplanada. No había marcas. No había nada fuera de lugar. Los trabajadores me miraron como si estuviera loco cuando les pregunté si veían algo raro. Esa mañana, cuando mi jefe llegó, le conté todo lo que había pasado. Esta vez no se rió. Me miró serio y me dijo que me tomara unos días libres, que el trabajo nocturno a veces afectaba a las personas de maneras extrañas. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Lo que había visto era real. Regresé al trabajo una semana después, pero las cosas empeoraron. La primera noche de vuelta, alrededor de la medianoche, comencé a escuchar voces. Eran susurros que venían de diferentes partes del cementerio. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero cuando me concentraba podía distinguir palabras. Palabras en español, pero dichas de una manera extraña, como si las personas que las decían tuvieran la boca llena de tierra. Susurraban mi nombre. Carlos. Carlos. Una y otra vez. Venían de todas las direcciones. Cuando caminaba hacia donde creía que venía una voz, escuchaba otra detrás de mí. Era como si estuvieran jugando conmigo, como si supieran exactamente dónde estaba en todo momento. Una noche, las voces se volvieron más claras. Ya no eran solo susurros. Pude escuchar conversaciones completas. Personas hablando sobre cosas cotidianas, sobre sus familias, sobre planes que ya no podrían cumplir. Pero lo más perturbador era que hablaban sobre mí. Sabían mi nombre completo, sabían dónde vivía, sabían cosas de mi vida que nunca le había contado a nadie. Carlos vive en la calle Morelos, en el número 234, decía una voz de mujer mayor. Su madre se llama María Elena y trabaja en la tienda del centro. Agregaba otra voz, esta vez de un hombre joven. Le tiene miedo a los perros desde que era niño. Continuaba una tercera voz. Estas conversaciones me llenaban de terror. ¿Cómo podían saber esas cosas? ¿Quién les había contado? Pero lo peor era que cuando trataba de acercarme para ver quién hablaba, las voces se movían. Era como si siempre estuvieran a unos metros de distancia, siempre fuera de mi vista. Una noche de noviembre, las cosas llegaron al límite. Era una noche especialmente fría y húmeda. Había llovido durante el día y la tierra del cementerio estaba blanda. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras hacía mi ronda, vi luces que se movían entre las tumbas. No eran luces normales como las de una linterna o un celular. Eran luces azules y pálidas que flotaban a la altura de una persona. Había 5 o 6 luces moviéndose lentamente por diferentes senderos. Se movían con propósito, como si supieran exactamente a dónde iban. Mi primer instinto fue correr, pero algo me detuvo. Una curiosidad morbosa, tal vez, o la necesidad de entender qué estaba pasando realmente en ese lugar. Me escondí detrás de un mausoleo grande y observé las luces. Se estaban dirigiendo todas hacia el mismo lugar, la sección más antigua del cementerio, donde había visto las marcas en la tierra semanas atrás. Cuando llegaron ahí, las luces se detuvieron y comenzaron a formar un círculo alrededor de varias tumbas. Fue entonces cuando los vi. Al principio eran solo sombras, pero poco a poco se fueron haciendo más definidas. Eran personas, pero no personas normales. Su piel era gris y sus ojos brillaban con la misma luz azul pálida que había visto flotando. Sus ropas eran de diferentes épocas, vestidos antiguos, trajes viejos, ropa que había visto en fotografías de décadas pasadas. Estaban de pie sobre sus propias tumbas.
Algunos tenían las manos extendidas hacia arriba, como si estuvieran tratando de alcanzar algo. Otros tenían la cabeza inclinada hacia abajo, mirando hacia donde deberían estar sus propios restos. Pero todos me miraban a mí de vez en cuando. Giraban la cabeza lentamente hacia donde yo estaba escondido, y aunque sabía que no podían verme claramente, sentía que sabían exactamente dónde estaba. Uno de ellos, una mujer con un vestido blanco muy viejo, comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido, pero podía ver cómo se hundía ligeramente en la tierra húmeda. Mientras se acercaba, los otros también comenzaron a moverse en mi dirección. Todos caminaban muy lentamente pero con determinación. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Detrás de mí podía escuchar que las voces habían regresado, pero ahora gritaban mi nombre. Ya no eran susurros, eran gritos desesperados que llenaban todo el cementerio. «Carlos, Carlos, no te vayas, quédate con nosotros». Llegué a la oficina y cerré la puerta con llave, pero los gritos continuaron toda la noche. Se acercaban y se alejaban, como si estuvieran caminando alrededor del edificio. De vez en cuando escuchaba golpes en las ventanas, pero cuando volteaba a ver, no había nada. Al amanecer, todo se calmó. Los gritos cesaron, los golpes pararon, y el cementerio regresó a su silencio normal. Pero yo ya no podía más. Renuncié ese mismo día. Le dije a mi jefe que había encontrado otro trabajo, que no podía continuar. Él no hizo preguntas. Tal vez había visto algo en mis ojos que le decía que era mejor no insistir. Pasaron 2 meses desde que dejé el trabajo en el cementerio. Pensé que al alejarme de ese lugar, las cosas regresarían a la normalidad. Pero estaba equivocado. Las voces me siguieron a casa. Al principio eran solo susurros ocasionales en la madrugada, pero con el tiempo se volvieron más frecuentes y más claras. Ahora las escucho todas las noches. Me hablan sobre cosas que van a pasar, sobre personas que van a llegar al cementerio, sobre espacios que se están preparando para nuevos habitantes. Me han dicho que mi lugar ya está listo. Me han descrito exactamente dónde está y cómo se ve la lápida que tienen preparada para mí. Anoche vi a la mujer del vestido blanco parada frente a mi casa. No se movía, solo me miraba a través de mi ventana. Cuando salí a revisar, ya no estaba, pero había huellas húmedas en el suelo que llevaban desde mi puerta hasta la calle, y luego se perdían en dirección al cementerio. Sé que es solo cuestión de tiempo. No importa a dónde vaya o qué haga. Ellos me han marcado, y tarde o temprano tendré que regresar. El cementerio de San Andrés tiene una forma de reclamar lo que considera suyo. Y por alguna razón que no puedo entender, ahora yo les pertenezco. Estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Si encuentran estas páginas y yo ya no estoy, sepan que no fue un accidente. Sepan que hay lugares en este mundo donde los límites entre la vida y lo que viene después no están tan claros como creemos. Y sepan que algunos trabajos tienen un precio que no se paga con dinero. Las voces me están llamando de nuevo. Es hora de irme.